Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. Miguel siempre valoró las relaciones estables y transparentes. Para él, el amor significaba confianza. No estaba en su naturaleza invadir la privacidad de alguien, mucho menos crear historias basadas en inseguridades. Cuando conoció a Sara, sintió que había encontrado a alguien que pensaba de la misma manera. Ella era decidida, ingeniosa, con planes claros para el futuro y una forma atractiva de ver la vida. La conexión entre ellos creció rápidamente. Construyeron una rutina juntos basada en la compañía y el respeto, compartiendo las pequeñas responsabilidades diarias y celebrando cada pequeño logro juntos. Durante mucho tiempo, nada le dio motivo para dudar. Hasta el día en que ella presentó, sin previo aviso, a un nuevo compañero de trabajo, Eduardo. Fue un sábado por la tarde durante una parrillada informal en casa de un amigo en común. Miguel había llegado temprano, pues había acordado con el anfitrión ayudar con los preparativos. Organizó las mesas, encendió la parrilla y reía mientras sazonaba la carne con los otros hombres en el porche. Sara, en cambio, aún estaba en el trabajo y había dicho que llegaría más tarde. Habían planeado todo con anticipación, y Miguel estaba tranquilo, esperando pasar un rato relajado con viejos amigos mientras aguardaba la llegada de su esposa. Sara llegó con Eduardo y otros compañeros de trabajo. Miguel estaba preparando las bebidas cuando ella se acercó con su sonrisa habitual y dijo con naturalidad: «Cariño, este es Eduardo, el que siempre me ayuda con los proyectos en la oficina». Miguel le extendió la mano, intentando ser cortés, pero de inmediato sintió algo extraño. Era difícil de explicar. Eduardo parecía demasiado seguro, como si ya supiera que su presencia causaría cierta incomodidad. Y tal vez lo sabía. Su tono de voz, la manera en que miraba a Sara, las bromas privadas que compartían frente a todos, todo eso provocaba un malestar difícil de ocultar. Durante el resto de la tarde, Miguel trató de actuar con naturalidad, pero observaba. Eduardo siempre se sentaba cerca de Sara, se esmeraba en contar historias donde ella era mencionada, recordaba detalles de conversaciones que no parecían especialmente relevantes y a veces hablaba con una intimidad fuera de lugar. Sara reía, sin darse cuenta o fingiendo no darse cuenta de cómo sonaba. En un momento, Eduardo fue a la cocina y Miguel aprovechó la oportunidad para seguirlo. Quería algo simple, mirarlo a los ojos y quizás entender por qué su presencia lo incomodaba tanto. Eduardo se volteó, esbozó una sonrisa casi burlona y preguntó si él también trabajaba en eventos, ya que Sara hablaba mucho de él en la oficina. Miguel respondió con un tono seco, manteniendo la mirada, y luego salió de la cocina sin prolongar la conversación. Por dentro, algo ya había cambiado. Desde ese día, Miguel empezó a notar pequeños detalles. No porque quisiera encontrar un problema, sino porque algo en el comportamiento de Sara comenzó a sentirse distinto a antes. Y el principal punto de desequilibrio siempre era el mismo nombre, Eduardo. Durante cenas casuales, Sara hablaba de lo productivo que era, lo creativo, cómo había salvado un proyecto a último momento. Una vez incluso discutieron porque Miguel hizo una pregunta directa: «¿Estás segura de que solo es un compañero de trabajo?». Sara rió y respondió a la ligera, como si fuera lo más absurdo del mundo. Pero esa respuesta aparentemente tranquila dejó un sabor amargo. Porque cuando alguien elige reír en lugar de responder con claridad, usualmente algo se está ocultando. A pesar de su malestar, Miguel trató de continuar con la vida como siempre. Trabajaba, cuidaba de la casa, hacía planes con ella, pero ya no podía ver a Sara de la misma manera. Cada risa al teléfono, cada mensaje que ella decía que era del trabajo. Cada vez que se iba a reuniones prolongadas con el equipo, todo empezó a volverse una carga pesada. La relación que antes se sentía ligera se había convertido en un constante ejercicio de autocontrol. Evitaba hacer demasiadas preguntas porque sabía lo inseguro que podía sonar, y nunca quiso ser ese tipo de hombre. Pero por dentro, se estaba desmoronando en silencio. El momento definitivo llegó durante un desayuno cualquiera, cuando Sara mencionó que habría un viaje de integración de la empresa a un lago cercano. Dijo que sería durante todo el fin de semana, que irían varios compañeros y que ya había confirmado su asistencia. Miguel, sin apartar la mirada, preguntó quién más iba. Sara nombró a algunas personas y finalmente dijo con naturalidad: «Ah, Eduardo también va». Eso fue suficiente. Miguel respiró hondo y, sin cambiar el tono, sin ironía ni ataque, simplemente dijo:
si vas, entonces no regreses. Ella lo miró por unos segundos, sorprendida. Intentó restarle importancia como si fuera una broma, preguntando si estaba siendo dramático. Miguel permaneció en silencio. Era como si todas las piezas finalmente hubieran encajado en su mente. Ya no importaba si había pruebas, si ella admitía o negaba algo. La confianza, que alguna vez había sido tan sólida como la piedra, ahora era polvo. Y cuando ocurre ese tipo de ruina, ningún argumento puede sostener lo que ya está destruido. Tratando de mantenerse serena, Sara lo miró a los ojos y le dijo que siempre había sido leal, que nunca le había dado una razón para desconfiar de ella. Siempre he estado aquí, Miguel. Presente, sincera, transparente. Nunca te he ocultado nada, nunca he actuado a tus espaldas, porque ahora me miras como si fuera una extraña, preguntó, con la voz temblorosa entre dolor y frustración. Y de nuevo, él la miró y dijo, si vas, entonces no regreses. Sara apartó la vista, murmuró algo como, es tu decisión. Y se levantó de la mesa. Él se quedó allí, mirando su plato sin apetito, con el pecho lleno de un vacío creciente. Esa mañana, Miguel comprendió que a veces basta una sola presencia extraña para revelar toda la verdad. Sara se fue. Empacó su pequeña maleta, ropa ligera, un par de sandalias y el protector solar que guardaba para los viajes. Se puso perfume, se arregló el cabello frente al espejo de la sala y salió de la casa como si fuera un fin de semana cualquiera. Sin dudar, sin mirar atrás, como si la frase que Miguel le había dicho días antes fuera solo un arrebato de celos, algo que pasaría pronto, como si él estuviera ahí esperándola, como siempre, hasta que regresara y fingieran que todo seguía igual. Pero esta vez, algo ya había cambiado. Él no pidió explicaciones, ni intentó hacerla cambiar de opinión. Simplemente observó. Cada uno de sus pasos hacia la puerta era como un punto final formándose dentro de él. En cuanto cruzó la reja, Miguel se sentó en el sofá, cruzó los brazos y respiró como si necesitara reunir fuerzas. Se quedó allí durante horas, sin encender la televisión, sin música, sin distracciones. Solo sus pensamientos llenando cada espacio. No era ira. Era una extraña claridad. Por primera vez, no se preguntaba qué hacía ella, con quién o dónde. Solo pensaba en sí mismo, en cómo había permitido que todo llegara a ese punto, en cómo había callado tantas veces para preservar una paz que ya no existía. Y esa misma tarde, se levantó y fue directo al dormitorio. Reunió sus maletas, las cajas con papeles viejos, fotos de cuando aún intentaban aparentar ser felices, la ropa que ella usaba para el trabajo, sus zapatos favoritos, los libros apilados junto a la cama y las joyas olvidadas en los cajones. Separó todo. Cada objeto que ella había dejado en ese lugar fue cuidadosamente empacado, como si cerrara un capítulo. No había prisa, ni vacilación. Él sabía lo que estaba haciendo. Llamó a sus padres y les dijo que enviaría todo al día siguiente. Solo pidió que estuvieran en casa para recibirlo. Después, cerró la puerta con llave y colocó un nuevo código en la cerradura digital. También canceló los permisos de acceso de la cuenta compartida que antes usaban. Cambió el código de la alarma, borró las fotos de su teléfono y actualizó las contraseñas de correos electrónicos y redes sociales que alguna vez habían compartido por comodidad. Con cada pequeño ajuste, sentía que recuperaba una parte de sí mismo. Y, por doloroso que fuera, una sensación de ligereza crecía al mismo tiempo. Durmió sin remordimientos. Por primera vez en meses, realmente descansó, sin el peso de las dudas, sin necesidad de fingir calma. 3 días después, cerca del mediodía, escuchó el timbre. Sabía que era ella. Miguel se quedó donde estaba, escuchando los golpes insistentes. Sara persistió casi 10 minutos. Intentó llamar, envió mensajes, dejó notas de voz. Todo fue ignorado. Afuera, vio el aviso de entrega pegado al buzón, entrega completada, artículos entregados según lo solicitado. Abajo estaban las firmas de sus padres. Entonces comprendió que él ya lo había previsto todo, que había cumplido lo que dijo y que no era una amenaza vacía. Trató de mirar por la rendija de la ventana, pero todo adentro parecía en silencio. Incluso los perros de los vecinos dejaron de ladrar, como si respetaran la quietud de su decisión. Sara se sentó en el escalón de la entrada y esperó casi 1 hora. Envió más mensajes, esta vez en un tono más apagado. Miguel, hablemos. Estás exagerando. Solo fui a un retiro de la empresa.
pero para entonces, nada de eso importaba. Las justificaciones llegaron demasiado tarde y sonaban vacías. Él permaneció en silencio. En esa casa, la puerta estaba cerrada desde afuera, pero lo que realmente era inaccesible era su corazón. Al cabo de un rato, ella se fue. Se marchó sin dignidad, sin respuestas, con la amarga sensación de que esta vez había perdido el control de la narrativa. Miguel se levantó del sofá, fue a la puerta y miró por la mirilla. Vio la reja cerrarse. Apoyó la frente contra la fría madera y permaneció allí unos segundos. El silencio de la casa era un reflejo exacto de lo que sentía. Un final, un vacío, una liberación. Fue a la cocina, bebió un vaso de agua y regresó al dormitorio. Abrió el closet y vio los espacios vacíos. Por primera vez, no le molestaron. Era como si esa ausencia fuera necesaria, como si cada centímetro desocupado fuera ahora territorio libre. El dolor estaba allí, evidente, pero era un dolor limpio. Un dolor que ya no lastimaba más de lo que lo había hecho durante los últimos meses. Esa misma tarde recibió una llamada de sus suegros. La madre de Sara, con voz baja, preguntó si todo estaba bien, si quería hablar, si no sería mejor reconsiderar. Miguel le agradeció su preocupación y dijo que no había habido pelea ni enojo. Solo un límite que se había cruzado y que ya no podía ignorarse. La mujer intentó discutir, pero él la interrumpió con suavidad. Le dijo que siempre había respetado a su hija, pero que ahora también necesitaba respetarse a sí mismo. Y colgó. En los días siguientes, Sara continuó intentando contactarlo. Llamaba a horas imprevistas, aparecía en su trabajo, dejaba mensajes con conocidos. En cada intento, él se mantenía firme. Se negaba a seguir alimentando el ciclo. La decisión no fue impulsiva. Ella tuvo su oportunidad de escuchar, de entender, de reconsiderar, y eligió seguir un camino diferente. Miguel eligió el suyo con menos palabras, menos confusión, menos excusas. Estaba cansado de esperar sinceridad. Días después, ya instalada de nuevo en el cuarto de su infancia, Sara pasaba la mayor parte del tiempo acostada, revisando su teléfono, esperando una notificación de Miguel que nunca llegó. La casa de su madre era exactamente como la recordaba, tranquila, con olor a lavanda y café recién hecho. Pero la comodidad de esa rutina familiar solo reforzaba el peso de lo que había perdido. Pasó los primeros días diciendo poco, mencionando únicamente que las cosas no estaban bien y evitando el tema por completo. Hasta que una mañana cualquiera, mientras untaba mantequilla en su tostada y movía el café sin apetito, su madre se sentó frente a ella y la miró directamente a los ojos. Con un tono firme pero lleno de amor, le preguntó: «Hija, ¿qué pasó? Dime qué pasó realmente entre tú y Miguel». Sara suspiró profundamente, dejó el cuchillo sobre el plato y miró al suelo por unos segundos, como escogiendo cuidadosamente sus palabras. Se volvió raro, mamá. Muy raro. Empezó a dudar de todo. Un día me dijo que si me iba de viaje con mis compañeros de trabajo, ni siquiera debía volver a casa. Pensé que exageraba, que pasaría. Fui y cuando regresé, él ya había enviado mis cosas aquí. Cambió las cerraduras, bloqueó todo. Ni siquiera quiso hablar. Simplemente me borró de su vida. Su madre permaneció en silencio, absorbiendo la versión de su hija. Movió la cabeza lentamente y respondió con indignación: «Miguel siempre ha sido un hombre decente. Siempre me ha caído bien. Nunca imaginé que sería capaz de algo así. Echarte de la casa como si fueras nadie. Eso es cruel. Entiendo que las parejas discutan, pero esto se pasó de la raya». Perdió la cabeza. Necesita escuchar a alguien razonable. Horas después, impulsada por un instinto casi maternal, la suegra decidió que necesitaba mirar a Miguel a los ojos. Tomó su bolso y condujo hasta su casa. Tocó el timbre con firmeza y esperó. Miguel, al ver quién era, dudó un segundo, pero abrió la puerta. No parecía sorprendido. La dejó entrar, hizo un gesto hacia el sofá y permaneció de pie, observando. Ella se sentó con la postura de alguien que había ensayado cada palabra. «Miguel, siempre te he respetado. Siempre. Desde que te conocí. Nunca imaginé que harías algo tan extremo. Amas a mi hija. Siempre la has amado. Y ahora, de la nada, tiras todo por la borda así. La envías lejos como si fuera basura. Entiendo que pudieras estar molesto por su viaje de trabajo,
pero eso es normal. La gente hace eso, pero esto fue demasiado. Al menos deberías haber escuchado lo que tenía que decir. Miguel escuchó todo en silencio. Cruzó los brazos, con expresión tranquila. Cuando terminó de hablar, no refutó ninguno de sus puntos. Simplemente se dio la vuelta, fue a un cajón del mueble de la sala y sacó un sobre marrón. Se lo entregó con la misma serenidad con la que se ofrece un vaso de agua. Ella miró el sobre, confundida. «¿Qué es esto?», preguntó. Él simplemente dijo, «La verdad». Con las manos temblorosas, la suegra abrió el sobre y sacó 3 fotos impresas con acabado mate. En la primera, Sara y Eduardo caminaban lado a lado, tomados de la mano sobre un césped, lejos de la zona central del hostal donde se alojaban. En la segunda, estaban sentados en un banco de madera, hablando demasiado cerca. Y en la tercera, bajo la sombra de un árbol distante, se estaban besando. No era un beso apresurado, ni un simple roce que pudiera confundirse con un gesto amistoso. Era íntimo, claro, definitivo. Ella los observó por largo tiempo. No dijo ni una palabra. Sus ojos comenzaron a brillar, pero no de ira, sino de decepción. Finalmente, cerró el sobre con cuidado, como sellando un secreto que nunca quiso descubrir, y miró a Miguel con una mezcla de vergüenza y respeto. «Siempre serás bienvenido en nuestra casa. Perdón por venir aquí sin saber nada». Él no dijo nada, solo asintió levemente. Ella entendió. «¿Puedo quedarme con las fotos?», preguntó. Miguel asintió una vez, mirándola firmemente a los ojos. Sin más palabras, ella se levantó, abrazó el sobre contra su pecho y se fue en silencio. Y él, de pie en la sala, simplemente permaneció firme. Ya no había necesidad de demostrar nada a nadie. Días antes de enfrentarse a su suegra, aún en la mañana en que Sara se fue de viaje con la empresa, Miguel esperó a que cerrara la puerta, observó cómo el coche desaparecía por la calle, y luego tomó su teléfono, abrió el navegador y buscó, detective privado, más el nombre de la ciudad donde se encontraba la posada. Entre los resultados, eligió uno de los mejor valorados, con oficina a solo unos kilómetros de donde el grupo de trabajo pasaría el fin de semana. Llamó de inmediato. La voz al otro lado era calmada, profesional. Miguel explicó lo esencial: su esposa se iba en un supuesto viaje de integración laboral. Sospechaba de un compañero específico, conocía el nombre de la posada, la calle, el vecindario y el coche en que llegaría. Envió fotos de Sara y Eduardo, describió la mochila que llevaría, los horarios aproximados y pidió total discreción. El detective le agradeció la información y dijo que comenzaría esa misma tarde. Miguel colgó y continuó con su rutina como si todo fuera normal. Para la tarde del domingo, antes de que Sara siquiera estacionara su coche frente a la casa, él ya había recibido el informe. 3 fotos enviadas por correo electrónico mostraban exactamente lo que temía y confirmaban que su intuición era más precisa de lo que hubiese querido. Era temprano por la tarde cuando Sara llegó a casa del trabajo. Estaba cansada, con la cabeza llena, arrastrando los pies. Esperaba silencio, tal vez un plato de comida calentándose en la estufa y la mirada comprensiva de su madre. Pero al abrir la puerta encontró algo diferente. Su padre estaba sentado en el sofá, manos entrelazadas, mirando al suelo. Su madre a su lado, tensa, con los ojos fijos en ella desde el primer segundo que entró. La atmósfera era pesada, casi sofocante. Antes de que pudiera preguntar algo, su madre habló con una firmeza que no mostraba desde hacía años. «Por favor, hija, siéntate. Necesitamos hablar». Sara se sentó lentamente, con el corazón acelerado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver el sobre la mesa de café. Su madre lo tomó suavemente, como si fuera a revelar algo que ella misma aún no podía procesar. Sin decir palabra, sacó las fotos, 3 imágenes, las mismas que Miguel le había entregado. En silencio, las colocó frente a su hija. Sara miró la primera, su rostro de la mano con Eduardo. En la segunda, los dos demasiado cerca, y en la última, el beso, la escena congelada en papel. El silencio se rompió con la profunda voz de su padre: «¿Esto es lo que nos estabas ocultando? ¿Esto es lo que le hiciste al hombre que te dio todo?». Sara comenzó a temblar. Intentó tartamudear algo, pero su garganta estaba seca. «Cometí un error. Me resbalé. Fue un momento. Solo un momento». Las palabras salieron entrecortadas.
Ella estaba tratando de justificar lo injustificable. Su madre se levantó, respirando con dificultad, los ojos húmedos, no de tristeza, sino de vergüenza. Me mentiste, Sara. Fui a su casa. Me peleé con él. Te defendí como una madre que protege a su hijo con todo lo que tiene. Salí de allí sintiéndome humillada, como si hubiera recibido una paliza moral. Él no gritó, no alzó la voz, solo me mostró esto. Y ahora entiendo todo. Por el amor de Dios, ¿qué hiciste? Sara rompió en llanto. Intentó explicarse, dijo que se dejó llevar por un impulso, que pensaba que Miguel ya no la miraba igual. Dijo que Eduardo era solo un escape, que todo sucedió rápido e involuntariamente. Pero ninguna frase parecía lo suficientemente poderosa para borrar lo que esas fotos mostraban. Su padre se levantó sin mirarla y fue al dormitorio, demasiado decepcionado para quedarse en la sala. Su madre, todavía de pie, cruzó los brazos y dijo, sin enojo, pero con voz temblorosa, arrojaste al suelo el respeto que él tenía por ti y también el nuestro. Ahora tendrás que aprender a lidiar con el silencio de quienes te amaban y esperaban más de ti. Luego se fue, dejando a Sara sola con las fotos sobre la mesa, mirando los fragmentos impresos del error que cambiaría su vida para siempre. El divorcio se concretó en silencio, sin peleas, sin escándalos, solo con el reconocimiento de que habían estado alejados por mucho tiempo. Sara intentó iniciar un romance con Eduardo, el compañero de trabajo que sin saberlo había desencadenado las sospechas de Miguel. Pero Eduardo dejó claro desde el principio que no quería nada serio, solo momentos. Eso dolió más de lo que ella imaginaba. Emocionalmente agotada y sin motivación para continuar en esa rutina, Sara renunció a su trabajo. Con el dinero recibido de la separación, agradeció a sus padres por todo su apoyo y decidió empezar de nuevo. Eligió un pueblo más pequeño y tranquilo donde nadie la conociera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que empezaba la vida de la manera correcta, con menos ilusiones y más seriedad. Miguel, por su parte, siguió avanzando a su propio ritmo, sin prisas, sin culpa. Gradualmente, Sara se convirtió solo en un recuerdo distante. Empezó a sonreír con más facilidad, disfrutando de los pequeños momentos, una tarde con amigos, un almuerzo tranquilo con un buen libro, un paseo sin hora de regreso. La ligereza que antes parecía imposible ahora formaba parte de sus días. Y, por improbable que pareciera, descubrió que la vida podía continuar e incluso sorprenderlo. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.